Se acerca una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Es realmente el tema del narcotráfico por lo cual estamos viendo esta crisis? ¿O es por otra razón? Recientemente estamos viendo un despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe sin precedentes. Hoy te voy a explicar cosas que no sabías. Soy el profesor Jorge Schmidt Nieto, doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido a Vistazo al Mundo Digital. Te voy a hablar sobre todo lo que debes saber sobre esta noticia tan importante. ¿Se trata realmente del tema del narcotráfico o hay otros temas adicionales que no tienen que ver con eso? ¿Pueden otras potencias involucrarse como es China, Rusia o Irán? ¿Y por qué Puerto Rico está en el centro de todo este tema? Y finalmente te voy a hablar de cuáles son los posibles desenlaces. Cuando se habla de que es una guerra contra el narcotráfico, es real, pero no es toda la historia. Este despliegue militar que hemos visto no se veía en el Caribe desde la invasión a Panamá o desde la invasión a Grenada. Hay miles de soldados, muchos buques, submarinos, aviones, y realmente es una fuerza desproporcionada para lo que sería combatir unas lanchas que llevan droga con motores de alta velocidad, pero que son realmente pequeñas. No cabe duda que el tema del narcotráfico es importante y que la sociedad estadounidense tiene que combatirlo, pero va mucho más allá de eso. Es cierto que hay una fuente de narcotráfico desde Venezuela, desde Colombia, que es bien importante, pero más allá de eso, el objetivo fundamental de todas estas fuerzas armadas son definitivamente, el objetivo es derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Y por varias razones. Ciertamente es un gobierno hostil a Estados Unidos, lo ha sido desde que estaba Hugo Chávez en el poder. Es un gobierno ilegítimo que se robó las pasadas elecciones y otras elecciones anteriores. Y es cierto que Venezuela está en una crisis económica y política extraordinaria. También es cierto que hay millones de venezolanos abandonando el país como refugiados. Muchos de ellos están en Estados Unidos también. También es cierto que hay carteles que están llevando drogas a Estados Unidos. Pero más allá de eso, hay unos intereses geopolíticos bien importantes que Venezuela cumple. Todos sabemos que Venezuela tiene petróleo, que tiene las mayores reservas conocidas de petróleo en el mundo. Y sabemos que eso es una fuente de energía importante y que Estados Unidos la necesita. Pero Estados Unidos tiene otras fuentes de petróleo. El propio Estados Unidos produce petróleo, Arabia Saudita está aumentando su producción, así que no es estrictamente indispensable. Pero sí hay un factor importante que tenemos que mencionar y es el factor China, porque empresas chinas han conseguido concesiones no solo para comprar petróleo chino, petróleo venezolano, sino para extraer el petróleo, para crear pozos nuevos, para aumentar la producción de petróleo venezolana. Eso quiere decir que si eso se materializa, porque hasta ahora se ha limitado a acuerdos, pero si eso se materializa y llega a haber una presencia grande de empresas chinas que son verdaderamente parte privada y parte del gobierno, así que el gobierno chino indirectamente también tendría presencia, habría personas de nacionalidad china en Venezuela. Si eso pasara, entonces sería mucho más complicado para el gobierno estadounidense hacer cualquier tipo de intervención en Venezuela porque ya no sería solamente contra venezolanos, sino contra chinos y eso elevaría entonces el problema a otras dimensiones. Pero Venezuela no solamente tiene petróleo, Venezuela tiene oro, tiene otros minerales y particularmente tierras raras.
No solamente Venezuela, en toda Sudamérica, en Colombia, en Argentina, en Brasil, Bolivia. ¿Y cuál es la importancia de las tierras raras? Pues es una serie de minerales que son imprescindibles para la tecnología moderna, para utilizarse en los teléfonos inteligentes, en las computadoras, para utilizarse en las máquinas que producen la inteligencia artificial, porque esa es la revolución tecnológica del futuro. Y cuando se habla de que se requieren minerales y también de petróleo, no es solamente lo que se requiere hoy día para la producción de hoy día, sino es mirando hacia el futuro, porque esa demanda va a continuar aumentando exponencialmente. Y por si tú no lo sabías, el mayor productor y exportador de tierras raras en el mundo es China. Pero no es que sea una diferencia poca, es 80% de los materiales de tierras raras salen de China. Es decir, que China prácticamente tiene un monopolio y un control absoluto sobre esos minerales. Así que la industria tecnológica estadounidense depende totalmente de los recursos chinos para continuar la producción actual y la futura. Y eso es algo que Donald Trump se ha propuesto eliminar. Y una manera de hacerlo es adquiriendo control sobre esas tierras raras en Sudamérica. Sudamérica tiene una cantidad de recursos que no se han explotado todavía. Muchos de esos recursos también existen en otras partes del mundo, sobre todo en muchos lugares de África. Pero África tiene otras condiciones, está más lejos de Estados Unidos, tiene menos control político sobre los gobiernos africanos y muchos de los gobiernos de países africanos son bastante inestables, mientras que América Latina y particularmente América del Sur está bien cerca de Estados Unidos. Hay un historial desde el siglo XIX de una influencia enorme de Estados Unidos sobre esas políticas y hoy día la mayoría de los países latinoamericanos tienen gobiernos estables. Así que las reglas del juego no van a cambiar constantemente como puede pasar en otros lugares. ¿Y cómo han llegado a militarizar la lucha contra el narcotráfico? Bueno, pues lo hicieron cambiando la retórica legal, cambiando la visión de lo que se considera el narcotráfico. Tradicionalmente, los narcotraficantes se manejaban como criminales, como civiles que violaban la ley. Y las reglas para arrestar, para apresar, para ejecutar a civiles son unas reglas bien precisas de leerle los derechos, llevarlo al debido proceso de ley y tienen unas limitaciones. En cambio, las reglas para manejar enemigos, para manejar terroristas, para manejar combatientes extranjeros son diferentes. En una guerra, cuando hay dos ejércitos enfrentándose, sería absurdo pensar que los soldados de un bando van a tratar de arrestarle los derechos y llevarlo a juicio a los combatientes del otro lado. Las reglas son diferentes. De la misma manera, cuando se apresa a un combatiente enemigo, después de haber ganado, no se le lleva a un juicio con fiscales, con defensores y todo eso, se le mete preso. Y esa es la gran diferencia. Lo que ha hecho Donald Trump desde que llegó a la presidencia la primera vez ha sido trasladar el concepto de narcotraficantes del ámbito civil al ámbito militar. En su primera presidencia, él declaró que Nicolás Maduro era narcotraficante, que era terrorista y emitió una orden de arresto contra él. Ahora, en su segunda presidencia, declaró que los narcotraficantes son terroristas y son combatientes extranjeros. No solamente a Nicolás Maduro, sino a todos los narcotraficantes, ya sean de México, de Colombia, de Perú, de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, creó una base legal para poder justificar, tanto ante el mundo, la comunidad internacional,
como ante sus propios habitantes, que son los que más le importan a él, porque de eso es que depende para sostenerse en el poder, inclusive para haber ganado. Una vez los saca de la categoría de civiles y los pone en la categoría de enemigos combatientes, entonces ya no se trata de crimen contra el Estado, sino se trata de la seguridad nacional. Y por eso es que puede utilizar a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas en Estados Unidos no pueden intervenir contra civiles, para eso es la policía. Y en el derecho internacional tampoco. Así que esa fue la justificación legal que utilizó para poder llevar a cabo maniobras militares contra civiles. Los cambió de categoría. Fíjese que cuando en la época de Pablo Escobar, que en Colombia lo estaban persiguiendo la policía y el ejército colombiano, la intervención de Estados Unidos en Colombia no fue el ejército estadounidense, fue la DEA, que es un organismo civil, un organismo de policía. Pero al haber cambiado esto, justifica entonces el uso militar. Pero al fin y al cabo, de lo que se trata es de no solamente derrocar, eliminar un narcotráfico, sino también de derrocar un gobierno hostil. Y en ese sentido, hay que preguntarnos, ¿cuál sería el papel de las potencias que son aliadas a Venezuela y otras que no son potencias, pero que también son aliados de Venezuela? Y ahí la verdadera pregunta no es quiénes son los aliados de Venezuela, sino quiénes son los enemigos de Estados Unidos, porque eso lo coloca en otro plano. Comencemos con Rusia. Rusia firmó recientemente un acuerdo bilateral de seguridad con Venezuela. No es una alianza militar, no es lo mismo que la OTAN, pero es algo que tiene algunas similitudes. Con ese acuerdo, ellos justifican, legitiman la ayuda rusa militar, la ayuda rusa de inteligencia, de tecnología, de conocimiento, el intercambio de militares rusos y venezolanos. Y eso no es nada nuevo, eso vienen haciéndolo desde la época de Hugo Chávez, inclusive hubo un momento que vinieron barcos militares rusos a Venezuela e hicieron maniobras junto a Venezuela. Pero en este momento eso es bien significativo porque Rusia no le tiene miedo a Estados Unidos. Lo ha demostrado desde que era la Unión Soviética y ahora con la invasión a Ucrania. Claro, por supuesto, Rusia se ha debilitado y está distraída con esa guerra en Ucrania y no podemos esperar que Rusia venga a intervenir militarmente si es que Estados Unidos decidiera intervenir en Venezuela. Pero sí le puede dar mucha ayuda. Por otro lado, China, que sí tiene el poder económico para enfrentarse a cualquier país del mundo, ha demostrado también que es un aliado de Maduro. Maduro ha ido a China, se ha reunido con Xi Jinping y le están dando mucha asistencia tecnológica, asistencia también de inteligencia y asistencia de adiestramiento de militares en China, porque hoy día hay más personas de América Latina adiestrándose en academias militares chinas que en academias militares de Estados Unidos. Así que, y China sí necesita aumentar su insumo energético porque para continuar con ese crecimiento extraordinario que lleva China necesita mucha energía y necesita también insumos de tierras raras porque China, para continuar con ese desarrollo de la tecnología militar, industrial, aeroespacial, va a necesitar cada vez más de los insumos, de los recursos naturales que tiene Venezuela y que tiene Sudamérica, porque China también tiene intereses en Argentina y en otros países de Sudamérica. Pero ahora vamos a tomar una pausa y vamos a regresar con este tema. No te vayas porque regresamos pronto.
Estamos de regreso en Vistazo al Mundo Digital y estábamos hablando de la importancia de los aliados que puede tener Venezuela, no tanto porque le tengan un gran amor a Venezuela, sino porque son enemigos de Estados Unidos. Otros aliados que tiene Venezuela son Cuba, Nicaragua, que no es que sean unas grandes potencias militares, pero tienen una experiencia que le puede servir mucho a Maduro, y es la experiencia de la resistencia. Sobre todo Cuba, que han resistido durante varias décadas los intentos de parte de Estados Unidos por derrocar el gobierno y todavía están allí. Inclusive, Donald Trump mencionó que autorizaba a la CIA a llevar a cabo operaciones clandestinas en Venezuela, y todos sabemos que Fidel Castro lo trataron de asesinar muchas veces, que la CIA trató de intervenir y no lo consiguieron hacer. Así que hay una experiencia histórica bien importante que pueden enseñarle a Maduro sobre cómo resistir y cómo conseguir que el pueblo aguante muchos años unas sanciones económicas, bloqueos, intentos de desestabilización, y eso tiene mucho valor. Por otro lado, Irán, que es otro gran enemigo de Estados Unidos, no es una potencia militar, pero sí produce armas. Sí tiene el conocimiento de cómo exportar petróleo por vías que no son las tradicionales, porque Irán también tiene sanciones de no poder exportar petróleo y como quiera lo hace. Y Venezuela Venezuela vive del petróleo y tiene unas sanciones bien fuertes para no poder exportarlos. Pero mientras usted tenga petróleo, siempre va a haber alguien que lo quiera comprar, y siempre se van a inventar los mecanismos para que eso llegue. Y en eso Irán tiene una experiencia tremenda. Además que produce drones, produce muchas armas livianas que pueden servirle a Venezuela en caso de que hubiese un ataque. Otro país que no es necesariamente un aliado, pero puede ser partícipe, es Turquía. Porque Turquía constantemente juega a los dos bandos. Es miembro de la OTAN, es aliado de Estados Unidos. Donald Trump ha elogiado a su presidente, a Erdogan, pero a la misma vez Turquía le compra armas a Rusia, y Turquía tiene sus propios intereses y es un amigo que fácilmente te da la puñalada por la espalda. Así que Turquía puede ser un mecanismo a través del cual Venezuela exporte su petróleo o consiga concesiones, otro tipo de concesiones económicas. Pero, ¿sabes qué? Dentro de todo esto, Puerto Rico está en el mismo centro de toda esta actividad. ¿Y cómo llegó Puerto Rico a convertirse en un actor geopolítico, en un protagonista de la política mundial? Porque todas las noticias de que están los efectivos militares en Puerto Rico han recorrido la prensa del mundo entero. De todos los países del mundo se comenta eso, y en podcasts y en diferentes medios. Bueno, pues porque Estados Unidos, el Comando del Sur, que es como le llaman a las Fuerzas Armadas abajo de Estados Unidos, en América, lo que es el Caribe, Suramérica y Centroamérica, el Comando Sur solamente tiene una base naval o una serie de bases militares permanentes, que es Puerto Rico. Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos. Estados Unidos puede hacer con Puerto Rico lo que quiera, puede montar las bases militares que quiera, traer los equipos, los aviones, los soldados que quiera. No tienen que preguntarle a la gobernadora para hacer nada. De hecho, no lo hicieron. Todas estas movilizaciones militares las hicieron sin consultarle, porque no tienen por qué hacerlo. Tú me dirás, pero Estados Unidos tiene la base de Guantánamo. Sí, pero es más pequeña y está en un país soberano. Estados Unidos no es dueño de Cuba. Y aunque por supuesto Cuba no va a tratar de sacar a Estados Unidos de allí, siempre cabe la posibilidad de que esa base se cierre. Tenían la base en Panamá, en el Canal de Panamá, ya no la tienen. Así que Puerto Rico es el único lugar que puede servir de una especie de portaaviones permanente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Caribe. Y el otro aspecto de esto, que también es la razón por la cual Puerto Rico cobra relevancia, es que la política exterior de Estados Unidos se ha movido hacia América Latina desde que Trump es presidente. Porque desde el último término de Bill Clinton
los dos términos de George Bush y Barack Obama, Estados Unidos básicamente se desentendió de América Latina y fijó su mira en Oriente Medio, en el Pacífico, en Europa, en otros lugares, hasta en África inclusive envió soldados. Y América Latina quedó un poco relegado de la política exterior de Estados Unidos. Inclusive eso explica en parte por qué surgieron tantos gobiernos de izquierda en América Latina en la primera década del siglo XX. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, estaba Néstor Kirchner, José Pepe Mujica, Lula en Brasil. Eso en otras décadas anteriores, en el siglo XX, Estados Unidos habría hecho todo lo posible por evitarlo y lo hizo. Tuvo muchas intervenciones de la CIA, a veces fueron intervenciones militares directas, pero en el siglo XXI eso parecía no molestarle a Washington, sobre todo después del 9/11, que George Bush empezó las guerras en Afganistán, en Irak, luego Barack Obama en Libia, y parecía ser que América Latina estaba un poquito fuera de la mira de la política de Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump, sobre todo en este segundo término, ha vuelto a ponerle la mirada a América Latina. Ha revivido la doctrina Monroe, esa doctrina que se creó en el siglo XIX en Estados Unidos, con aquella famosa frase América para los americanos, que realmente es América para los estadounidenses, en las que Estados Unidos rechazaba cualquier intervención de cualquier potencia extranjera porque esta era su esfera de influencia. Y así más o menos, sin haberlo dicho expresamente, así había llegado el acuerdo con la Unión Soviética, que esta era su área, excepto Cuba, y eso fue, por supuesto, un punto de contención, pero la Unión Soviética no provocó eso fue una sorpresa, un regalo gratuito que le dieron. Pero eso lo ha revivido Donald Trump. Así que ese factor, cuando Estados Unidos retoma la mirada, regresa la importancia de América Latina para la política exterior de Estados Unidos, pues por supuesto eso coloca nuevamente a Puerto Rico como protagonista, porque Puerto Rico es el centro de operaciones militares de Estados Unidos en América Latina. Así que eso explica por qué estamos viendo, por ejemplo, que lleguen 10 aviones F-35. Esos aviones cuestan más de $100 millones cada uno. Son carísimos, son aviones de última generación. Es el segundo avión más potente que tiene Estados Unidos. El primero es el F-22 y ese de Estados Unidos no se lo vende a nadie. Eso se lo quedan ellos solos. No hay ningún país en el mundo que tenga F-22 más que Estados Unidos. Y los F-35 se los venden solamente a sus aliados más cercanos. Son muy pocos países que tienen la capacidad que Estados Unidos le permite comprar F-35. Así que vengan 10 aviones de esos a Puerto Rico es muy significativo. Esos aviones tienen la capacidad de llegar de Puerto Rico a Venezuela sin ningún problema, de reabastecerse en el camino. Ningún radar venezolano sería capaz de poder detectarlos y mucho menos sus fuerzas antiaéreas serían capaces de derribarlos. Y no solamente vinieron esos F-35, también han llegado cientos de soldados que han hecho maniobras, tú los has visto, que han hecho maniobras en Arroyo, en los buques que han llegado a Ponce, a Aguadilla, la base Muñiz en el aeropuerto y particularmente la base de Roosevelt Roads en Ceiba, que se habían ido. Y se habían ido en un momento en el que la Guerra Fría había terminado. Estados Unidos parecía como que era la única potencia del mundo y se podía dar el lujo de reducir la importancia estratégica que tenía Puerto Rico. Pero eso cambió y ahora nuevamente hay una Guerra Fría con China y nuevamente América Latina es protagonista de esa Guerra Fría. Y cuando hay Guerra Fría en América Latina, Puerto Rico es protagonista. No te olvides que hay una historia larga de Puerto Rico ser un punto importante en las guerras de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, la base Ramey fue bien importante, de ahí salían aviones para combatir los submarinos alemanes, para evitar que hundieran. Aquí en el Caribe se hundieron muchos barcos y no eran todos barcos de guerra, barcos comerciales, Alemania los hundía. En gran medida esa base existe por eso. En la guerra de Vietnam,
Sabemos que muchas de las armas químicas que Estados Unidos tiró en Vietnam las probaron en Puerto Rico, en el Yunque y en la selva de la Sierra de Luquillo. Sabemos que la invasión a Granada en el 1983 se ensayó en Roosevelt Road y Vieques. Eso lo ensayaron allí. La invasión anfibia la ensayaron allí. Así que Puerto Rico históricamente ha sido un lugar importante para la milicia estadounidense y ahora vuelve a serlo. Pero ¿cuáles pueden ser los posibles desenlaces en caso de que Estados Unidos decidiera atacar a Venezuela? Bueno, depende del tipo de ataque. Si el ataque es bombardear algunos puntos con sus F-35 o con drones o inclusive tirar misiles, pues eso mantendría bastante limitadas las operaciones y aunque seguramente habría algún tipo de respuesta venezolana y eso podría escalar la situación. La intención de eso sería desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro y provocar que una resistencia interna lo derrocara y entonces poder Estados Unidos contribuir a eso. Pero eso es poco probable. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que mucha gente quisiera que fuera, las instituciones venezolanas las controla Maduro. No hay ninguna señal de que las élites políticas y militares venezolanas están resquebrajadas y que hay una división y que hay una gran oposición y que hay un sector importante en los militares y en los civiles que estarían dispuestos a derrocar a Maduro por la fuerza. Venezuela tiene más de 2.000 generales. Eso es más de la cantidad de generales que tenían los aliados en la Segunda Guerra Mundial, todos combinados. Hay montones de generales que realmente son generales de papel, que no tienen pelotones a su cargo, generales de brigada que no tienen ninguna brigada. Pero esa es una manera de comprarlos, de comprar su lealtad. Y toda esa gente le debe sus posiciones, su prestigio, su estabilidad material, se la debe al gobierno de Nicolás Maduro. Así que no es Maduro solamente, es una cantidad grande de personas que dependen de que Maduro se mantenga en el poder. Algunos de ustedes piensan que toda esta movilización militar estadounidense es el preámbulo para una invasión a Venezuela. Eso es bien poco probable. Primero, porque la fuerza que tiene Estados Unidos en el Mar Caribe no es suficiente para una guerra total contra Venezuela. Sí sería posible una invasión parcial de alguna parte de Venezuela, ¿verdad? Tomar una especie de cabeza de playa y entonces desde ahí poder movilizar algún tipo de fuerza. Pero eso sería desastroso, porque la realidad es que Maduro y su gobierno tendría mucho apoyo. Eso sería un baño de sangre en Venezuela porque habría mucha gente que estaría dispuesta a dar la vida por mantener el régimen de Maduro. Y eso no quiere decir que la mayoría de la población venezolana apoya a Maduro. Sabemos que no. Sabemos que se tuvo que robar las elecciones para mantenerse en el poder, pero de todas maneras tiene un apoyo significativo de una cantidad de gente y sobre todo de las fuerzas militares que no permitirían o harían lo imposible por tratar de que Estados Unidos interviniera militarmente allí. Así que esa posibilidad es remota. ¿Y por qué tienen entonces toda esa fuerza militar allí? Bueno, para un despliegue de fuerzas, para intimidar a Nicolás Maduro, para tratar de desestabilizar el gobierno de Maduro, pero también para demostrarle a sus enemigos, que son los verdaderos enemigos más fuertes de Estados Unidos, a China y a Rusia, que Estados Unidos está dispuesto a utilizar la fuerza. También para militarizar los mares, militarizar el Mar Caribe. Ahora vimos que también destruyeron una lancha de alegados narcotraficantes en el Océano Pacífico. Así que probablemente vamos a ver otro despliegue militar, podría ser en la parte del Océano Pacífico. Donald Trump firmó unos acuerdos para ayudar a Argentina, al gobierno de Argentina. Eso también coloca a Argentina dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos. Y recuerden que Argentina, bajo el gobierno anterior de Fernández y de Cristina Fernández, de Alberto y de Cristina, habían hecho unos acuerdos con China para explotar el petróleo que tienen en la parte que le llaman Vaca Muerta y unos arreglos, unos acuerdos aeroespaciales.
Así que está bien claro cuál es la intención de todo esto. Es intimidar y es crear una presencia militar permanente en los mares de América Latina y por eso es que primero tuvo que sentar las bases legales que te mencioné al principio para entonces poder justificar eso, porque te voy a decir cuál puede ser el mayor enemigo de Donald Trump en todo esto. No es ninguna potencia, no es Venezuela, es la opinión pública estadounidense. Y toda esta base legal existe para justificar las acciones en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucha gente cuestionándose si tiene la legitimidad legal de estar destruyendo lanchas en lugar de hacer lo que tradicionalmente hace la Guardia Costanera, que va y los aborda y los arresta. Y en la medida en que Donald Trump pueda justificar ante su propia gente, primero ante los MAGA, ante tus seguidores más fieles, segundo ante el resto del Partido Republicano, que no todos son MAGA, y tercero frente a la opinión pública general, porque los estadounidenses, ya sean los MAGA, los republicanos, ninguno de ellos quiere una guerra interminable como la que pasó en Afganistán y en Irak. Así que esa es la otra razón por la cual hay una probabilidad baja de que Estados Unidos interviniera en una invasión a largo plazo, porque seguramente eso sería un fracaso en el sentido de que no sería algo rápido, sería algo que tardaría mucho. Y en Puerto Rico, ¿estamos en riesgo de que nos ataquen? Pues si somos importante en la geopolítica, ¿estamos en riesgo? Pues la respuesta es que sí. No lo digo para que te alarmes, para que pienses que ya viene por ahí algún ataque, pero por supuesto, inclusive Nicolás Maduro se dirigió directamente a la gobernadora Jennifer González, así que él está bien claro que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y que Puerto Rico es un blanco militar potencial de los enemigos de Estados Unidos. Y tú dirás, pero eso es imposible porque Puerto Rico, aquí están las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aquí no puede llegar nada. Bueno, eso no es tan sencillo. Por supuesto que no va a venir un avión, un F-15 venezolano a bombardear a Puerto Rico, pero Venezuela tiene drones, tiene cientos de drones que compra de Irán y que produce en Venezuela también. Los drones son bien baratos. Los drones se pueden producir en la sala de la casa. En Ucrania están produciendo drones, gente en su propia casa con una impresora 3D. Eso pueden ser pequeños. Y puede pasar, recuerda que cuando Irán envió toda esa cantidad de drones a Israel, Israel derribó la mayoría, pero entraron algunos. Así que en la medida en que Puerto Rico se convierta en un protagonista, en un colaborador de una invasión potencial a Venezuela, se convierte en un blanco. Y Venezuela fácilmente podría enviar 100 drones de los que tienen y que caigan 5. Por decir un número, pero esos 5 van a explotar cosas. No es que van a destruir a Puerto Rico, pero podría hacer daño. Así que cuando somos parte del aparato militar estadounidense, eso también nos convierte en un blanco militar frente a sus enemigos. Así que te doy las gracias por tu sintonía a tu programa Vistazo al Mundo. No te olvides de darle like y de suscribirte al programa para que sigas aprendiendo sobre todas estas cosas en tu programa. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.